Soy listo. Estamos aquí con su Adame que nos va a dar un pequeño taller sobre el uso de óleos, pintura de óleos para los modelos acá. Con ustedes, su Adame. Hola, buenas tardes. Como dijo Einar, les vengo entonces a hablar rapidito y cortito de cómo podemos entonces usar la pintura de óleo para hacer lo que son sus dioramas o pintar sus modelos a escala. Importante entonces hacer la aclaración de los tipos de pinturas. Ustedes pintan generalmente con pintura acrílica. La pintura acrílica es una pintura que es más o menos a base de agua, tiene otros químicos que derivan del plástico, se diluye con agua o con otras sustancias químicas. Lo que pasa con el acrílico es que se seca mucho más rápido y si tienes que hacer un cambio o tienes un error, entonces ya tienes que usar entonces un químico más fuerte para poder diluirlo, cambiar la pintura y volver a empezar. El óleo es la pintura preferida por los artistas porque se demora más en secar y tú puedes tener entonces segundas oportunidades, terceras oportunidades, cuartas oportunidades de cambiar o moldear lo que estás haciendo. Funciona muy bien para cuando trabajas con lo que son los dioramas, porque entonces puede, la pintura como se demora más al secar, tú le puedes hacer cambios o le puedes agregar hierbita o tierrita, cosas que le den entonces superficie o relieve a la pintura. Para pintar con óleo necesitas entonces un primer. Generalmente los canvas ya vienen entonces con su primer, vienen con la sustancia que absorbe la pintura de óleo y es más fácil entonces el proceso. O tú puedes crear tu propio primer. Se utilizan entonces diferentes químicos, se puede usar también pintura en base a aceite para poner la capa, primero lo que vayas a pintar y luego entonces pintar encima con el óleo. Necesitas entonces un solvente. Con la pintura de óleo es a base de aceite, no puedo utilizar agua ni trementina como solvente. La trementina es solamente para limpiar pinceles o para limpiar exceso de pintura, pero tienes que utilizar entonces una base en aceite para hacer un solvente. Generalmente es aceite de linaza, aceite mineral. Y el día de hoy estoy usando entonces aceite de bebé que protege un poco más las estructuras que ustedes pintan porque el plástico se lo puede comer la trementina, se lo puede comer o se puede también hay otras sustancias químicas que pueden ser muy fuertes para los plásticos de modelos a escala que son muy sensitivos. Para pintar entonces con pintura de óleo no se usa una paleta normal de plástico porque entonces el aceite se puede comer el plástico o se puede secar más rápido o manchar. Entonces se utiliza generalmente superficies de vidrio. Yo tengo un cenicero el día de hoy porque fue lo que traje, pero generalmente puede ser un espejo, una superficie de vidrio, un mosaico. A mí me gusta usar mosaico. Esos tiles viejos de baño son los mejores porque el glaze no permite que la pintura se pegue. Y si se llega a secar, entonces nada más tienes que con una espátula rasparle, es más fácil de limpiar. Lo primero que les voy a enseñar entonces es la técnica de color. Para trabajar con aceite no se trabaja como con acrílico o con témperas o con pasteles o acuarelas que tú vas a diluir o vas a cambiar los colores a base de pintura blanca. Porque para poder pintar con aceite debes entender que el blanco no es ausencia de color, sino brillo y luz. Entonces el blanco se utiliza. Si tú vas a diluir con blanco, entonces vas a manchar alrededor lo que estás pintando y puedes cambiar el tono como estés utilizando. Entonces generalmente debes de cambiar las tonalidades según los colores que te combinen para dar ese color. Si vamos a el azul royal, el azul cerulean, que estos son los básicos que están en todas las paletas de estudiantes. Si están empezando a pintar con óleo, siempre es bueno utilizar aceites o pinturas de óleo de estudiante que son un poco más económicas y que son más aceite que pigmento, se gastan más rápido, cubren menos, pero cuando estás aprendiendo es mejor que si utilizas entonces las profesionales, que son un poco más costosas, pero que si no las sabes dominar todavía, como tienen más pigmento, entonces te pueden manchar las superficies. Se usa entonces el amarillo limón, amarillo sol, y se usa entonces el amarillo ocre.
yo las pongo entonces de claro oscuro para poder hacer las mezclas en la paleta. Y pongo entonces el color principal en el medio. Si yo quiero lograr es un verde bosque, entonces yo voy a utilizar amarillo para la combinación. Voy a utilizar entonces aceite para diluir la pintura. Y yo voy a usar entonces el verde como mi base. Y yo lo voy entonces a mezclar con amarillo para lograr la tonalidad que yo quiero, en este caso que es verde bosque o verde selva, verde jungla. Si la quiero aclarar le uso más amarillo, si la quiero oscurecer entonces uso más verde, pero no se usa blanco. Entonces si yo cuando pinto puedo ver la diferencia entonces del color que tenía al principio, que es el verde, que es un verde esmeralda. Y el amarillo. Es correcto. Entonces ya se ve la escala de color completa sin utilizar el blanco, porque el blanco lo vamos a utilizar solamente para dar luz. Solo para limpieza, porque no la deberías poner directamente en el Canva o en la superficie que estés pintando, porque puedes dañar la superficie que estés pintando, porque la trementina es muy fuerte. Le quita la cobertura que tú dijiste. Le quita el primer al Canva o le quita el primer a la superficie que estés pintando, y si es, en este caso, los modelos a escala de ustedes, le puede quitar entonces la misma superficie del plástico se puede volver más porosa, entonces le puede dañar el modelo a escala. En ese caso entonces, de los modelos a escala, existen aceleradores para secar. Así como hay para diluir, hay diferentes aceites que lo que hacen es aumentar el proceso de secado, porque el proceso de secado del óleo es muy lento. Entonces se usa aceite de linaza, por ejemplo, se utiliza aceite mineral, se utiliza uno que se llama Gombas, que es uno de los mejores a nivel artístico. Entonces tienen diferentes aceites para dilución, para secado o para dar un efecto brillante o un efecto mate, pero todos son en base de aceite. Y las encuentras entonces en el mercado de tiendas especializadas que venden este tipo de sustancias. Para trabajar con acrílicos, a pesar de que recomiendo trabajar con químicos como solventes, yo recomiendo trabajar con agua porque son pinturas a base de agua. Es más, recomiendo trabajar con la temperatura diferente del agua dependiendo de qué quieres lograr, y también con agua de botella, no agua de la pluma, agua embotellada, preferiblemente agua destilada sería lo ideal. La idea es quitarle los iones que le agregan al agua, quitarle el cloro, el flúor, el yodo, porque estas sustancias entonces van a reaccionar con los pigmentos porque son minerales y hacen sales, y eso te cuartea la pintura. Entonces el acabado se daña muchísimo. Entonces, para trabajar acrílico es mucho mejor trabajar con agua destilada, si no se puede conseguir agua embotellada, y si trabajas algún efecto especial, la temperatura del agua también cambia la imagen final. Estaba en la casa él tratando de pintar con diferentes pinturas, trató acrílico, trató óleo, trató tiza, pero obviamente no había puesto primer en la base, así que era como un poco más difícil que cogiera el color. Sin embargo, entonces se trató la superficie y se pintó con óleo. Ella ya viene, si ustedes se fijan, ella ya viene con más o menos el relieve de donde más o menos se estaba moviendo el agua, porque esta es una nave que va saliendo del agua. Entonces yo pinté la parte de abajo, la parte de arriba la terminó Einar. Le dije que se le iba a arreglar, pero se la podemos arreglar aquí ahora. La pintura, lo que se quiere crear entonces es la sensación de profundidad y de que está emergiendo del agua. Entonces traté de pintar pegado a los relieves lo más oscuro, pegado a uno de los relieves lo más oscuro, y entonces poner entonces el efecto de luz. Miren que no usé blanco, poner el efecto de luz
en el lado entonces el otro relieve para que quedara como si el agua estuviera en movimiento, sin utilizar el blanco porque el blanco es luz. Para que se viera entonces como si el agua se estuviera moviendo, las olas, los ripples, las ondulaciones cuando el objeto iba emergiendo del agua. Y eso fue lo que tratamos de lograr aquí. Quedó bastante bien para ser la primera vez que pintaba una base de un modelo a escala. Y esa es la razón por la cual estamos aquí el día de hoy. Agradeciendo aquí la participación, todo el taller que nos ha hecho Sub, ha sido muy ilustrativo, hemos aprendido cosas nuevas, cosas que creíamos que no se